Sí, lastimosamente estamos igual, ingeniero, En todo. tendremos que coordinar con todos. Es la última semana y ya muchos nos han programado examen miércoles, lunes y hasta el jueves vamos a dar exámenes del 21, la semana del 21. No podemos escapar tampoco a eso, juventud. Entonces, quedemos así. 25 tengo que entregar las notas. Y una orden es una orden, así que de pronto, quizá viernes es 25, ¿no? De pronto podríamos entregar, qué sé yo, trabajar incluso 26, 27, 28, entregar las notas, pero no estoy seguro, ¿ya? No estoy seguro. A ver si ustedes logran informarse o algún docente se está extendiendo, podríamos aprovechar esa situación. ¿Ok? Generalmente el que más se pasa es el ingeniero Muñoz. Cronogramas. ¿Cierto? Sí, eso sí, pero mis compañeros que deben saber más al respecto de Hormigón 1. Ahorita en Hormigón 2 estamos con nuevos docentes y vamos a terminar hasta el 23 en todo el examen final de Hormigón 2. Wow. En hormigón 1, pero no creo que haya alguien en obras hidráulicas que esté llevando hormigón 1 todavía. En fin. Ok, juventud. Bueno, están entrando uno por uno. Inge, una consulta. Adelante. Respecto a la entrega de proyecto, había mencionado que podría ser del viernes 18 al domingo 20. ¿Eso se mantiene? Sí, porque tengo que revisarlo. ¿No ven? Tengo que revisarlo. Y la defensa tendría que ser el 21. Ah, está bien, Inge. Pensé que solo era el viernes 18. Gracias. No, no, habíamos quedado de 18 a 20 en estas fechas. ¿Sí? De pronto sería bueno en el grupo anunciar estas pequeñas modificaciones. Este lunes tenemos el parcial, entrega de proyecto del 18 al 20. El 18 tendría, perdón, el 21 tendríamos que hacer la defensa de proyecto y ver quiénes estarían habilitados al examen final. Y entonces, examen final, si lograríamos pasarnos algunos días respecto a la circular, eso puedo consultar con el ingeniero Muñoz un poco. De pronto lo programamos para el mismo 25 y yo entrego notas el 28. Tentativamente. ¿Está bien? Eso es lo que haríamos, juventud. Está bien, ingeniero. Ok, bueno, a ver, la anterior clase estábamos viendo el tema de rotura de presas, ¿sí? Ok. Y bueno, hemos visto algunos criterios para la evaluación de la rotura de presas. Es muy importante, juventud, y esto también va a estar en el examen. Obviamente no voy a pedir estas relaciones que estoy mostrando en mi pantalla, pero por lo menos los criterios es importante, ¿cierto? Hemos visto la importancia de realizar este análisis de rotura de presas por cuanto está muy relacionado al tema de seguridad de presas. Más que todo de frente al estado actual de nuestras represas. Quiero decir que ya muchas de las represas en nuestro país, ¿sí? Vamos a decir que son viejas,
entre comillas, ¿está bien? Han sido construidas hace muchos años atrás. Entonces, es importante realizar una auscultación de las mismas justo, y en esa época, imagínense en esa época, cuando se las ha diseñado y construido, no se hacía el análisis de rotura de presas, que ahora sí es un requisito importante para el diseño de presas. Y no solo, ¿no? No solo debería hacerse para las presas el tema de rotura de estas estructuras. De cualquier obra hidráulica debería simularse una falla, por razones que ya también hemos mencionado en la anterior clase. Si hay alguien que está esperando para entrar, me avisas, Gary, por favor. Sí, doctor, le aviso. Ok. Entonces, hemos hablado de que es importante, ahora el cambio climático juega un papel importante en esta situación y genera otros escenarios en el tema hidrológico, en la cuenca como tal. Y las precipitaciones pueden ser en algunas regiones más intensas, en periodos cortos de duración, entonces aquellos pueden generar unos picos importantes y hay el riesgo de sobrevertido, ¿no? Sobrevertido se entiende que es cuando el agua pasa por encima de la estructura, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y esa situación incide y proviene del cambio climático también. Aparte de considerar el estado de la obra como tal, ¿no? También es importante hoy en día evaluar aquello. Entonces, se han encontrado, no tanto en nuestro país, debo decirlo, pero en algunas otras regiones del mundo en las que las crecidas se han modificado, es decir, se han incrementado las mismas. Y por lo tanto, los vertederos de excedencia que habían sido diseñados para un cierto caudal y un cierto periodo de retorno, ahora están amenazadas por aquel incremento del caudal de crecidas, ¿sí? Entonces, siempre debemos mantener eso en la mente y preocuparnos por esa situación al momento de trabajar en torno a las presas existentes, juventud, las que ya existen, ya están construidas, en las que hay proyectos en los que ustedes vayan a participar en su vida profesional, cuestionar esta situación, cuestionarse esta situación y hacer mejor los análisis para evitar desastres, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta gráfica se muestra que el caudal de crecida se ha incrementado producto del cambio climático. Entonces, la capacidad de descarga del vertedero, ¿sí?, está en riesgo. ¿Alguna consulta? Sí, hay un par de compañeros que están en sala de espera, me indican. Es uno solo. Ah, aquí hay más. Wow. Aquí hay más. Ahora sí. Con ellos hemos llegado a 56. Ok. Ya, gracias, Bueno, doctor. ya. De ahí la importancia, juventud, de realizar este análisis, tenerlo presente, por favor. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos visto rápidamente estos videos, ¿sí?, por ejemplo, de la simulación, y se usa hoy en día estos dos programas, el GCRAS, ¿sí?, que es un criterio más hidráulico, y el IBER, ¿sí? Son dos modelos bidimensionales que, ¿hay alguien también en sala? ¿Quiere entrar alguien o no? Ok. Entonces, déjame conectar esto. Bien. Les decía, entonces vamos a ver a continuación una simulación, creo lo hemos visto ya. Lo voy a mostrar rápidamente porque esto, juventud, lo pueden encontrar en internet. ¿Sí? Es una simulación, la aplicación del GCRAS, obviamente se requiere la información topográfica en detalle y obviamente lo van a tener como proyectistas, ustedes van a tener toda la topografía en detalle, tienen también las dimensiones, la obra como tal, la ubicación, etc. ¿Y qué es lo que hace el GCRAS? Se introducen los caudales que deben circular, se ve cómo se va llenando la presa poco a poco. Sí, fíjense, se va llenando la presa, entra un caudal bastante excedente, hay sobrevertido por la estructura, fíjense, simula también aquello. De pronto también puede simular
apertura de las compuertas de desfogue, si se tiene de desfogue, compuertas de desfogue, las bocatomas totalmente abiertas porque sabe el operador o la empresa que está operando. En nuestro caso, por ejemplo, en el entorno de la ciudad de La Paz, la empresa responsable de todas las presas que hay, porque su objetivo es abastecer a las poblaciones, tanto de La Paz y el Alto, es la empresa de EPSAS. Entonces, EPSAS tiene su gente cerca a las presas que realizan este trabajo, ¿no? De monitoreo, etcétera. Reciben las instrucciones necesarias, ¿sí? Estos operadores, obviamente, informan lo que está sucediendo. Además, tienen en cada presa tienen sus estaciones meteorológicas que reportan el estado del clima, ¿sí? Y obviamente en EPSAS tienen su departamento hidrológico. A lo mejor alguien de ustedes va a trabajar en EPSAS, ¿sí? Hay compañeros suyos que están trabajando ya muy bien allá en la empresa, entonces saben del comportamiento en función a esta información. Además ya se sabe que en el periodo de lluvia siempre va a haber problemas, entonces siempre hay una alerta naranja, vamos a decir. Pues todo el departamento de hidrología, etcétera, siempre están alertas a ver lo que está pasando, hacen trabajo de campo, limpian, reparan sus estaciones hidrométricas que tienen varias estaciones hidrométricas con sensores de nivel, Juventud. En esta parte se introduce en el curso del río, en el canal principal, se introducen sensores de nivel, y al tener el nivel en el sitio, obviamente generan la curva de descarga, ¿cierto? Entonces van registrando estos datos, tienen una curva de descarga calibrada para el punto, y automáticamente estos datos los descarga el personal técnico, los envía al departamento y se hacen el análisis y se sabe los caudales que están ingresando, ¿no? Si hay una curva ya calibrada, entonces esos caudales tienen que estar en torno a esta curva, de esta forma, ¿cierto? Entonces, de esta forma se hace el monitoreo, ¿ya? Y las anomalías se van analizando a través del pluviómetro o del pluviógrafo, si es que se tiene. Entonces se van haciendo el análisis para ver cómo se está comportando la precipitación en la serie de datos que se tienen, ¿no? Tendrán datos, qué sé yo, desde 1960, entonces ahí van viendo cuál es la tendencia de esa precipitación. Aunque ustedes no lo crean, y se ha estado viendo, Juventud, de que la precipitación en esta región de la cordillera, donde se encuentran las presas de abastecimiento a La Paz y el Alto, de acuerdo a los estudios que hemos podido evaluar en alguna forma, la precipitación está incrementándose. O sea, hay una cierta tendencia a incrementarse de esta forma, Juventud. Cuando por efecto del cambio climático debería ser lo contrario, ¿cierto? Que la precipitación más bien debería descender. Pero hay una cierta tendencia, ¿no? Y aquí es un producto, por ejemplo, un tema de tesis interesante que se puede hacer al respecto. Puede ser de que el cambio climático al que nos estamos enfrentando esté en alguna forma. Ustedes saben que tenemos una barrera de la cordillera, las presas están en esta zona, y toda esta cuenca ya es la cuenca amazónica. Al parecer todas las nubes que se generan producto de la evaporación en la cuenca amazónica logran, producto del cambio climático, logran elevarse un poco más y descargar en esta zona. ¿Ya? Entonces es algo interesante todavía a confirmar en base a más estudios, ¿cierto? Bueno, también una cosa importante que debo decir acá, el aporte es también en esta zona en particular a nuestras presas es por el tema del retroceso glacial, ¿no es cierto? Los glaciares también se están derritiendo, ¿sí? Pero se ha visto que la precipitación se incrementa. En fin. Ok, ante esta situación, fíjense, aplicando el GCRAS. ¿Sí? Doctor, perdón. Adelante. Un compañero me indica que está en espera desde hace un par de minutos. Disculpe. Ok, ya lo hemos aceptado. No hay una forma automática, ¿no? De que puedan ingresar. Creo que había, y ya no lo habilitaron por saturación y que gente externa
entraba a las reuniones. No estoy Sí. seguro. En fin, ok. Bueno. Estábamos acá. Miren, el sobrevertido simula este sobrevertido. Incluso acá se ve que las compuertas de desfogue o de la bocatoma puede ser, se ha aperturado, permitiendo la salida de un cierto caudal, ¿sí? Y en este caso hay un sobrevertido a través de la estructura y pues ahora. Okay. Bueno, y se rompe la presa, ¿no? Y sale un caudal importante. Ahora bien, esto es lo que pasa ya en otras vistas del mismo programa del GCRAS. Está funcionando el vertedero de excedencias acá, si se fijan, en la parte izquierda. Evacúa el caudal importante, pero ya llega un momento en el que, fíjense acá, está saliendo el caudal máximo, hasta el vertedero está en su capacidad máxima, pero por esa crecida importante hay rotura de presa, se da un sobrevertido y hay rotura de presa. Generalmente a esto se le llama la brecha, ¿sí? Y las ecuaciones están, las he presentado en otra diapositiva hace un momento. Son estimaciones de qué es lo que pasa, que generalmente se rompe la parte media, ¿no? Bueno, este ya es una vista en perspectiva de todo lo que ustedes... Pero vea, fíjense que es importante el tema de la topografía en este caso, ¿cierto? Fíjense cómo se introduce todos estos datos al GCRAS y el mismo va simulando ese tránsito de caudales, ¿sí? Ahí. Entonces, fíjense, se llena el embalse y... Ingeniero, una consultita. Adelante. ¿Qué consideraciones o qué parámetros necesita o necesitamos considerar, y en todo caso el programa necesita considerar también para introducir una condición de rotura de presa? En este caso, por ejemplo, es una presa de hormigón y ¿qué parámetros se le necesitaría adicionar a la presa o al programa? Claro, el mismo programa como tal recibe la instrucción de que es una rotura, o sea, al introducir los datos estamos simulando la rotura de la presa. ¿Y qué es lo que hace el programa? En base a estas relaciones que mostré anteriormente, en base a estas relaciones, fíjense, hay ciertos criterios. Entonces, es que la presa se va a romper, ¿cierto? La presa se va a romper y va a salir estos caudales. Eso es lo que hace. Los datos básicos que se introducen a este programa son estos caudales de crecida, ¿sí? La instrucción de que se va a romper la presa y se va a producir esa brecha, de acuerdo a las investigaciones. Esta es la brecha que se produce y este es el caudal empírico, teórico, que es el que va a salir, ¿ya? Que es función del volumen que se tiene en el momento de falla, que generalmente es el máximo, ¿cierto? Esa es la peor condición, porque esta es una simulación de lo que estamos haciendo, ¿cierto? La altura en el embalse, ¿sí? La altura de la presa, ¿ya? Esos son los criterios que imperan para poder determinar este caudal, ¿sí? Entonces el programa asume aquello, se le da la instrucción de rotura, porque es lo que queremos simular, obviamente, tanto en el GCRAS como en el IBE, ¿sí? Esa es la instrucción más importante. O sea, perdón, permítame precisar, el programa ECRAS, o en todo caso nosotros asumimos una instrucción aleatoria, por decir así, para la rotura, o el programa calcula, no sé, una fisura más probable por algún lado. No, es la instrucción que nosotros, en este caso, le damos, ¿sí? Nosotros, una vez que llenamos, introducimos todos estos datos, llenamos los datos en el programa y la instrucción es rotura de presa. Ese es el análisis. El GCRAS no solo hace aquello, ¿no? No sé si ustedes en hidráulica han logrado ver o no lo conocían, no han oído hablar de este software. El GCRAS hace tránsito, por ejemplo, también sin presa, ¿ok? Imagínense, aquí tenemos el curso del río, lo que estoy mostrando acá, ¿sí? Y podemos eliminar la presa, no simulamos la rotura, y simulamos simplemente el tránsito en una zona, el tránsito de caudales de crecida en una región,
sin presa. ¿Ya? Es decir, que imagínense, no tenemos presa, pero tenemos, puede ser poblaciones. ¿Se acuerdan los desastres de Tiquipaya, Cotagaita, Juventud? Hace 2 años atrás ha habido terribles inundaciones en Cotagaita y en Tupiza. ¿Se acuerdan? Entonces, básicamente, Juventud, ustedes pueden hacer un análisis, incluso una aproximación de lo que pudo haber pasado, Juventud. ¿Me entienden? Podemos hacer ese análisis. ¿Cómo hacemos ese análisis? Bueno, ustedes ya son expertos, descargan una imagen satelital, generamos toda una base de datos en ArcGIS, ¿cierto? En ArcGIS generamos nuestra base de datos, podemos generar las curvas de nivel del sitio de interés, Juventud, porque estamos haciendo un trabajo preliminar. En realidad requeriríamos todo un levantamiento LIDAR o con drones, etcétera, detalle de esta zona, pero ya pueden ustedes hacer un trabajo de aproximación, ¿cierto? Podemos hacer ese trabajo. Introducimos la topografía en el GCRAS, ¿sí? En las secciones, como no, fíjense, todas las secciones necesarias, y cuantas más secciones mejor para representar de mejor manera ese tránsito. Y luego, la pregunta sería, ¿qué caudal? ¿No? Esta sería nuestra incógnita. ¿Qué caudal es aquel que ha producido las inundaciones en Tupiza o Cotagaita? Si estas son las poblaciones, Juventud, y generalmente los que más sufren son los que están en la ribera, ¿no? Entonces, fíjense, esta zona, y lo voy a poner con rojo, fíjense, parte de la población ha sido arrastrada, o perdón, arrasada, y en Tupiza lo propio, ¿cierto? Entonces, al tener estos datos, Juventud, al tener estos datos, ya tenemos nosotros también las secciones en esos puntos, sabemos el nivel de agua que alcanzó en esa sección. Voy a esquematizar acá ya las viviendas, ¿no? Voy a hacer una sección. Este es el río, ¿ok? El río ha subido el nivel tanto en el río, fíjense, y ha producido ya una gran inundación. Fíjense a dónde ha llegado. Entonces me establece un punto acá máximo al que ha llegado de inundación. Obviamente es un flujo turbulento, ¿cierto? Pero siempre establece un punto máximo de inundación. Sabemos hasta qué punto ha llegado. Algunas viviendas han sido arrasadas, ¿sí? Pero hay un punto máximo al que ha llegado, ¿ya? Y obviamente conociendo este punto, conocemos el otro punto en la otra ribera. Fíjense, la sección ya es distinta. Entonces, de esta forma, ¿sí? Hidráulicamente estaríamos determinando el caudal que ha producido este desbordamiento, esta inundación. ¿Qué hace la hidrología, Juventud? La hidrología es el proceso inverso. Inicialmente es la hidrología, en base a la información, etcétera, que tenemos, P24, hacemos la hidrología y establecemos estos caudales para diferentes periodos de retorno. Pero ahora, ¿qué haríamos? En este caso, aprovechando el potencial de este programa del GCRAS, lo que estamos haciendo es establecer, determinar ese caudal que ha producido esta inundación, y si vamos a hacer nuestro análisis de crecidas que se hizo, que tiene para diferentes periodos de retorno, ¿cierto? Vamos a ver a qué periodo de retorno esta terrible inundación le ha correspondido. Entonces, Juventud, de pronto, oigan bien, esta inundación es histórica, es por primera vez que ha alcanzado estos niveles, vamos a suponer, aunque en Tupiza y Cotagaita ya ha habido anteriormente, hace años atrás ha habido, como 100 años atrás reportan los comunarios que ha habido, pero no de esa magnitud de la que se dio ahora, un poco porque ya también ha habido invasión de las áreas del río, ¿cierto? Ya hay una intervención humana en las riberas, hay una intervención humana en la parte alta. Aquí teníamos bosque, ha sido deforestada esta zona, vamos a llamarle a esta zona la zona de recarga.
etcétera. Entonces, ha habido invasión de las áreas del río, o quizá han cambiado el curso en alguna forma, aguas arriba, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Y fíjense de que se ha presentado este caudal. Entonces, hidráulicamente lo podemos determinar. Sin considerar aquí presa, no estamos considerando ya presa, no hay presa. Es simplemente hacer un análisis de planicies de inundación, ¿sí? Y esto es muy necesario hoy en día, porque muchas poblaciones importantes, río abajo, sin ir muy lejos, no sé si ustedes conocen río abajo, aquí en la ciudad de La Paz, del Choqueapu más abajo y en el río La Paz, río abajo, así se le llama, hay mucha invasión de las riberas del río. Hay construcciones inclusive y ha habido sucesos erosivos y además desastres porque se han llevado viviendas, sembradíos principalmente porque la gente aprovecha la humedad de esas riberas para producir, para sembrar, ¿sí? Y en río abajo es casi permanente estas situaciones. Entonces de ahí la importancia, juventud, de hacer este análisis. Y esa es la importancia y una de las fortalezas del programa GECRAS. Ahora, no solo se aplica, juventud, a esta situación de análisis de inundaciones, no solo se aplica a la simulación de rotura de presas, también se pueden ustedes hacer el análisis de tránsito para el diseño de puentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se puede hacer el diseño de un puente para ver el tránsito, hasta qué caudal soportaría su puente, ¿cierto? Sin que se lo lleve el río. Se puede hacer también análisis, en lugar de presa se hace una obra de toma, juventud, ¿cierto? Se hace una obra de toma. A veces el tema de la incidencia o la construcción de una toma en el río, es necesario. A veces las obras de toma típicas que se hacen son las convencionales, ¿cierto? Una estructura transversal en el río, de esta forma, para hacer una derivación de un caudal, no de todo el caudal del río, obviamente, para hacer una derivación lateral de un cierto caudal. Esta es una obra típica para sistemas de riego, para sistemas de consumo de agua, etcétera. Esta es una obra de toma. No sé si mostré, creo que sí. Estábamos evaluando unos bofedales en la frontera con Chile, cerca de Charaña, en la que se ha construido una obra de toma, ¿sí?, cerca a la frontera para alimentar los bofedales. Los bofedales prestan unos servicios ecosistémicos bastante importantes, jóvenes, no solo para... es una esponja que regula el agua en el curso del río, los bofedales, y de eso tenemos mucho en el país, en la región, porque nuestra región andina es muy rica en bofedales, ¿cierto? Y que tiene una alimentación superficial y subterránea, los bofedales. Es alimento para el ganado auquénido, anidan aves, etcétera, etcétera. Esto es una fuente de ingreso incluso para los mismos pobladores. Entonces, se hace una simulación, se puede hacer una simulación de construcción de una obra de toma, ¿sí?, en la que se ve, porque la obra de toma incide en los niveles, en el tránsito del caudal, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, poniendo una estructura al igual que una presa, ¿sí?, subiendo la cota, ¿ya? Y por lo tanto podemos provocar desbordamientos en ambas riberas, ¿cierto? Y ese es el análisis que se puede realizar con el GECRAS. No sé si hay alguna consulta más, juventud. Romper la represa y ya va a ser. ¿Cómo determinar? Ok, pero bueno, lo importante, juventud, una vez que se ha visto, ¿no?, se hace este análisis, fíjense todas las secciones introducidas al programa, etc. Importante, ¿qué es de esta situación? Es determinar, ¿sí?, la zona de impacto, la zona de vulnerabilidad. Ok, ya, a ver, veamos lo siguiente. Acá también tenemos otro. Fíjense cómo va descendiendo la onda de inundación. Aquí se va a ver más claro. Fíjense, esta simulación, conociendo la topografía, fíjense cómo se ha roto la presa. Esta ya es la parte de impacto.
Fíjense cómo se desarrolla, cómo pasa ese volumen, porque el volumen no es infinito, en algún momento también se va a acabar. Y fíjense ahí, hasta dónde llega, cómo se distribuye y se determinan las áreas de inundación. Y se calcula, fíjense, por ejemplo, aquí han determinado en 10 minutos la llegada de la crecida. Fíjense cómo desciende ante una rotura de presa, fíjense, y todas las áreas anegadas. Entonces, acá, te hago un stop. Acá. La obligación nuestra, juventud, la obligación nuestra es indicar a las autoridades de que en caso de rotura, fíjense, en caso de rotura de presa, estas son las áreas que van a ser afectadas. Ah, esto ya tiene que ver algo con planificación territorial, ¿cierto? Entonces, sí, fíjense cómo era el curso antes. El curso del río era algo así, no me equivoco. Ahí está, algo así era, ¿verdad? Bueno, tenemos este otro pequeño curso. Ok, algo así era el río. Fíjense las zonas de inundación. Ahora bien, obviamente la gente, ustedes han visto, está cultivando en estas zonas. Son áreas de riego, si bien no hay viviendas, pero son áreas de riego, ¿sí? Y van a quedar bajo agua. Entonces, si uno quiere vender estos terrenos, el precio de este terreno no va a ser lo mismo que esta zona, por ejemplo, conociendo este mapa. Y este es ya en la base para la elaboración de los mapas de riesgos. Pregunto a la sala. ¿A qué sería igual el riesgo de una inundación? Juventud. ¿A qué sería igual el riesgo de una inundación? ¿Quién sabe? El riesgo de una inundación, ¿a qué es igual? Jóvenes, ¿de qué depende la inundación? De la crecida de ríos, ingeniero. Ok, ¿y eso a qué está asociado? Ah, ¿El caudal? Ya, ¿y el caudal a qué está asociado? el área de aporte. ¿Cuál es la principal variable, juventud? Precipitación, ingeniero. Muy bien, la precipitación. Entonces, el riesgo de inundación, oigan bien, juventud, el riesgo de inundación es igual a una precipitación extraordinaria, etcétera, ¿sí? Más el impacto o el hazard o la zona de vulnerabilidad. Juventud. El riesgo de cualquier situación que se vaya a presentar, en este caso de inundación, el riesgo, por ejemplo, de colapsos de edificios, de sismos, etcétera, obviamente está asociado a la sismicidad y también a la vulnerabilidad de cualquier fenómeno que produzca un riesgo. En este caso, el riesgo de una inundación es igual a la precipitación, ¿cierto? Esta precipitación es la que va a generar los caudales, pues, ¿sí? Más el impacto, ¿sí? Hazard, en inglés se le llama hazard o la vulnerabilidad. Fíjense en este caso de nuestra zona. El impacto de nuestra inundación. ¿Qué es lo que va a causar? Ese es el riesgo de nuestra inundación. Cuando ustedes en su vida profesional les digan, a ver, evalúe el riesgo de inundación, porque en nuestro país es característico las inundaciones, juventud, típico. Evalúen la inundación. Entonces ustedes ya saben de que la inundación, ¿sí? O el riesgo de inundación que se vaya a producir en algún punto, tiene que ver un río, obviamente, ¿cierto? Entonces va a ser función o es igual a la precipitación más el impacto que vaya a producir. Se simula acá cuántas viviendas se va a perder, cuántas, se estima cuántas vidas humanas vamos a perder, cuántas hectáreas van a quedar anegadas y se hace una estimación de costos.
Generalmente, ustedes saben que cuando se habla de inundaciones, se dice, ¿no? O cuando cae granizada, cuando hay heladas, el riesgo de heladas, por ejemplo, ¿de qué depende? Su principal variable es la temperatura, más el área o la vulnerabilidad, el impacto que va a tener. El de una granizada, por ejemplo, ¿no? Que se ha estado dando, ustedes saben, y periódicamente se dan granizadas en algunas zonas, increíble, hasta, si no me equivoco, hasta en el Chapare, creo, en alguna región del Chapare se ha producido granizadas, ¿no? Un evento, una cosa muy particular. El riesgo de heladas, ¿sí? Está asociado a la temperatura, pero siempre al impacto. Por eso es que cuando se habla de que se ha producido una granizada, entonces evalúa las áreas afectadas por la granizada porque ha destrozado los cultivos y se le pone un precio. Ese precio justamente es esta situación, esta vulnerabilidad, el impacto que tiene, ¿sí? Ese fenómeno. En este caso, el fenómeno de inundación es la precipitación extraordinaria que se ha dado y le sumamos el impacto. Ese es el riesgo de los fenómenos. ¿Ya? Ok, ¿está claro hasta aquí, juventud? Bien, fíjense acá, el tiempo de llegada de la avenida ha demorado 2 horas. Distancia de la presa al área de vivienda, de urbanización, 24 kilómetros. ¿Ya? Y ha llegado en 2 horas. Entonces, eso es lo importante, aparte de simular la rotura de la presa, ¿sí? Lo importante para nosotros es determinar hasta dónde llega esta crecida, la onda de crecida que sale del embalse, hasta qué punto y en qué tiempo, porque esto nos permite activar, ¿sí? El sistema de alerta temprana que podamos implementar. Fíjense, miren cómo se producen las inundaciones. Entonces, acá, en base a esta situación, han visto ustedes que cuando se produce la inundación, ¿no? Llega la onda, fíjense, no rebasa esta zona. No ha rebasado esta zona. ¿Por qué razón, juventud? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no ha rebasado esta zona? Por la topografía, ingeniero. Fíjense que ya en base a inundaciones previas, juventud, esta zona es la más urbana. Fíjense, aquí están las viviendas, aquí hay un campo de fútbol inclusive, está en España, ¿eh? Futbolistas. Fíjense, esta es la zona importantísima. Han construido acá un dique en esta zona. Algo similar a lo que se hace en Trinidad, ¿no ve? Para evitar las inundaciones, ¿sí? En esta zona se ha construido un dique. Obviamente también la topografía ayuda, quizás es una parte alta, pero para evitar las inundaciones se ha construido un dique en esta zona, juventud. Ya pasó ahí la crecida, pero veamos un poquito más en detalle. Fíjense, no logra pasar, ¿sí? Más la inundación se produce en el lado izquierdo de nuestra pantalla, ¿ya? Y no logra ingresar a esta zona. Entonces así, fíjense, varios casos. Esta, por ejemplo, ha demorado la crecida en llegar 4.5 horas y hay más tiempo de alerta en la zona, ¿sí? Esta no sé, esta es 5 horas a 43 kilómetros de la presa. Miren la población urbana dónde está. Porque la rotura de presa no tiene horario ni calendario, como dice la canción, juventud. No tiene horario, la puede romperse en cualquier momento, ¿cierto? En los países balcánicos, durante las guerras que se han producido, etcétera, lo que se hacían era bombardear sus represas, juventud, para quitarse el agua. Y obviamente ya se han producido estas crecidas con inundaciones en esas regiones. Fíjense, así se va simulando la rotura de presa. Ok. En el proyecto, y por cuestiones de tiempo, no les voy a pedir que hagan la simulación, a menos que alguien lo quiera hacer.
ya que tienen la topografía, va a ser un trabajo de una noche. Hay varios tutoriales, juventud, en internet, ¿sí? Pueden generar pocas secciones, podrían generar pocas secciones, y lo importante es determinar, ¿sí? Como enseguida les voy a mostrar, esto es en España, estas experiencias, ¿ya? Les voy a mostrar, a ver, veamos esta otra. Esto es Colombia. Provocó un prematuro llenado del embalse, sin estar las obras terminadas en esta situación. Obligó a la empresa a emprender acciones. Estamos llegando al Cauca, ahí está el sitio. Inestabilidad de la montaña en el estribo derecho de la obra, filtraciones de agua en el relleno prioritario, son las razones por las cuales se ha producido, ¿sí? Una inundación importante en la obra en construcción. $230,000 metros cúbicos por segundo. Qué caudal más gigantesco. En 48 minutos y la velocidad del flujo 80 kilómetros por hora, juventud. De 50 a 60 metros de profundidad en el cauce del río. ¿Cómo está llegando a las poblaciones aguas abajo? Dos horas el tiempo de arribo de ese caudal, de esa onda de crecida hacia las partes bajas. A esta zona también en 2 horas 20 minutos llega a una velocidad de 27 kilómetros por hora. 14 metros de profundidad alcanza. Por ende, obviamente, inunda las casas, ¿no? Totalmente. Ahí se ve incluso la dirección del flujo, ¿no? Si se rompe esta presa, fíjense, las poblaciones que se han visto van a ser arrasadas totalmente. El puerto de Antioquía, de donde salen los ciclistas colombianos. Mire cómo quedan las poblaciones inundadas. De terror, ¿sí o no, jóvenes? Bueno, pero no le tienen que tener miedo, ¿sí? Esto es en la India, juventud, miren lo que se ha producido. Las personas lastimosamente, fíjense, han hecho todo lo posible por sobrevivir, pero no han podido sostenerse. Y han sido arrasados por la crecida. 24 estudiantes y un profesor fallecieron. Estaban visitando la presa, juventud. The world, the most done failed by Russia.
One of the most serious dam safety concerns is the stability of the earthen embankment. Unsafe conditions could lead to a major slide that threatens the safety of the dam. A key factor to stability is the location of the phreatic line, or the fully saturated zone of the soils within the embankment. In safe dams, this level is well confined below the surface. Since soils that are fully saturated are not as strong, a higher phreatic line can reduce the ability of the embankment to resist sliding. This is often noted by seepage exiting on the downstream face of the dam. Properly designed dams often include an internal drainage system. Bueno, aquí se hace una muestra y se destaca la importancia de los filtros hidráulicos, el sistema de drenaje, para evitar justamente que el suelo falle, ¿sí? Se erosione, exista tubificación. Bueno, fíjense en este caso de la represa de aquí al pie de nuestros glaciares. Esta es una represa, ¿sí? Y se ha hecho el análisis, ¿sí?, de rotura de la misma, ¿ya? Ahí se muestra que el embalse está lleno, se rompe la presa y empieza a descender el flujo, ¿cierto? Entonces, pasa la población de Caluyo, esto es aguas arriba del río Choqueapo, pues estas son las nacientes del río Choqueapo. Bien, estas son las nacientes del río Choqueapo. Entonces, la parte alta de la ciudad de La Paz. Es una simulación muy, vamos a decir, preliminar, ¿sí? Y fíjense la onda de crecida, ¿hasta dónde llega? Llega hasta este punto. Llega hasta aquí. La presa está ubicada acá y alrededor de aproximadamente son 4.5 kilómetros en el que llega la onda de crecida. El inicio de la ciudad de La Paz está acá. Aquí ya se encuentra el inicio de la ciudad de La Paz, ¿sí? La curva de la autopista es esta parte. Fíjense, aquí está. Esta es la autopista. Ok, no alcanza la autopista. Si se rompe esta presa, ¿sí? Se ha visto preliminarmente porque había que hacer un trabajo más preciso. Pero ¿qué pasa si se rompe en Cachaca, por ejemplo? ¿No? En Cachaca está acá, Juventud, es la presa que está al borde, a un costado, camino a los Yungas. Esta es la represa en Cachaca. Si esta se rompe, fíjense la onda de crecida, y aquí ya pues hay zonas urbanas a todo lado en esta región. Esta es la de Jampaturi, ¿sí? Si se rompe Jampaturi, ha habido problemas de rotura de tuberías, también ha salido mucha agua por el vertedero de excedencias, no hace poco, no hace mucho diré, y ha inundado aquí zonas agrícolas de las poblaciones allí asentadas. Entonces, este es un llamado de atención, ¿cierto? Es un timbrazo a generar esta situación, este análisis. Fíjense, aquí estoy mostrando todas las presas existentes, ¿sí? Y si en un momento coincidente, lastimosamente, estas colapsan, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a producir? Imagínense acá, si la rotura de esta presita logró alcanzar y pasar la población de Caluyo y se puso muy cerca de la autopista, aquí tenemos la autopista, ¿sí? Si esto es 4.5 kilómetros, debe ser unos 8 kilómetros más hacia la autopista, pero si se rompe esta otra represa y se rompe esta otra represa, la onda con toda seguridad va a llegar, y eso sería interesante evaluar, hasta la curva, hasta la autopista, arrasando obviamente con viviendas que se encuentren en esta zona. Lo propio en esta zona, ¿cierto? Y lo propio para cualquier presa, hasta propio Milluni, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de ahí, Juventud, la importancia de hacer estas evaluaciones en el tema incluso de las presas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, Juventud? Inge, disculpe. Inge, Adelante. en caso de que se presente una rotura o se esté por presentar una rotura de una presa, ¿qué acciones se deben tomar, ingeniero, ya para mitigar el daño económico y las vidas humanas? Bueno,
Por eso es que durante la elaboración del proyecto es importante hacer todas las consideraciones necesarias en términos de seguridad de las presas, ¿ya? Y justamente, perdón, a ver, un segundito. Ok. Todo está relacionado al tema de seguridad de presas y embalses. Esto significa que cuando se hace el diseño, bueno, ya las presas que ya he mostrado, que acabo de mostrar, ya están construidas. ¿Qué nos queda por hacer? Justamente es hacer la evaluación de rotura de estas presas. Y estoy sacando una convocatoria a ver si se presentan tesistas que quieran trabajar en este tema. Es muy apasionante este tema de las inundaciones, ¿no? Pueden volverse especialistas si ustedes gustan solamente en el riesgo de inundación, ¿sí? Y prestar servicios a todos los municipios, etcétera, ¿no? Hay una amplia aplicación. Más aún, si se van a hacer nuevas presas. De hecho, la única forma, juventud, de poder afrontar el cambio climático, haciéndonos más resilientes a esta situación, es la construcción de presas, grandes, pequeñas, debemos construirlas para almacenar agua. El agua es garantía de la vida humana, del desarrollo agrícola, para la producción, el uso productivo importante para la producción agrícola. No hay otra forma, porque está cambiando los patrones del clima a nivel nacional y por ende se requiere construir más presas, juventud, obviamente con los mínimos impactos necesarios. No hay otra alternativa, ¿sí? Y por esa razón es importante que cuando se diseñe, ahora se podría evaluar las existentes, ¿no? A posibles fallas, relacionándolos al cambio climático, por la incapacidad ya del vertedero de excedencias de poder evacuar el caudal aquel diseñado a tantos años atrás, ¿cierto? Y las nuevas presas, los nuevos proyectos deberían considerar ya la rotura de presa y además mostrar las áreas de inundación que permita a la gente estar informada sobre esta situación. Es lo que ha pasado en esta presa que en Achacachi, ¿sí? Se ha roto la presa, ha bajado la onda de crecida, coincidente con una lluvia, seguía lloviendo en la zona, y lastimosamente aguas abajo, imagínense, la gente a veces busca los sitios más cómodos para vivir, y había un señor de mayor edad que vivía justo en el cauce, a un costado del río, no en el propio río, pero muy cerca de su actividad agrícola, donde tenía incluso su pequeño ganado, sus ovejas, etc. Y pues la crecida se lo llevó, se le llevó la casa y fue la persona que falleció allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero si prevenimos aquello, si mencionamos de que esa es una zona altamente riesgosa, la gente ya sabe, y las ordenanzas municipales, las autoridades deberían evitar que la gente viva en ese lugar, ¿sí? Mueva su domicilio, ¿no? Su casa a otra zona más segura, les permita, pueden hacer actividad agrícola, que digamos que las pérdidas van a ser menores, pero la vida humana es más importante, ¿cierto? Entonces debemos generar un sistema de alerta temprana, juventud, establecer las áreas de inundación en base a este análisis que han visto, delimitar las áreas de inundación ante la posible rotura de presa, ¿sí? Dar a conocer, debe ser de conocimiento, no solo de las autoridades, porque las autoridades son transitorias, es de la gente que vive en la zona que debe saber que está bajo ese peligro y riesgo. Entonces, ante esa situación, cuando ustedes se encuentren en una situación así en la que la rotura de presa va a producir un gran impacto, un gran hazard, un gran impacto por la vulnerabilidad, que hay una población aguas abajo, no se callen, jóvenes. Ustedes digan, no, mire, si se rompe esta presa por alguna razón, esta zona va a ser muy afectada. ¿Qué se debe hacer? Las autoridades, las autoridades locales, originarias, etcétera, más las autoridades municipales, y si es muy grande la población, las autoridades departamentales tienen que realizar acciones de protección. Entonces podía ser un muro
o un pequeño dique que bordee la zona, que cuando se rompa la presa, bajo los análisis que ustedes como ingenieros propongan hasta qué nivel va a llegar, puedan decidir de construir muros de gaviones de prevención, o caso contrario, sacar a esas poblaciones de ese sitio, moverlas, hacerles compensación, ¿cierto? Si no son muchas, se puede comprarles esos terrenos, sacarlos del sitio. Esos costos, jóvenes, tienen que estar dentro del proyecto. O al menos en una segunda fase, si los recursos no dan, al menos en una segunda fase. O hacer diques de protección, diques de encauzamiento en esas zonas. Ustedes han visto las imágenes dramáticas que he mostrado, y eso se vive cada vez en nuestro país, en la cuenca de Taquiña. Ustedes han visto cómo la mazamorra logra prácticamente hacer desaparecer las viviendas. Y ahí hay un tema inexorable que debo mencionar, la corrupción. Hay mucha gente de autoridades que permiten esa situación, construcción de viviendas, loteadores, y a todo se suma toda esa gente y van vendiendo terrenos en el lecho del río, y ahí está el impacto, la vulnerabilidad es grande. ¿Cierto? ¿Está claro, juventud? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, es importante que eso se quede en la cabeza de ustedes y siempre sea una preocupación latente, sean cuestionadores de algunas cosas al momento de encarar proyectos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Sí? Y siempre estén viendo, no solo en el tema de obras hidráulicas. Muy pocos de ustedes van a hacer la mención, entiendo, pero en cualquier obra, juventud. ¿Ya? Eso es importante. Bien, entonces en el tema ya de seguridad de presas, ¿cuáles son las respuestas que debemos encontrar a estas preguntas que estoy planteando? ¿En qué consiste la seguridad de presas? ¿Existe normativa al respecto en el país? No hay en nuestro país, juventud. No hay normativa. Deberíamos trabajar en eso. ¿Qué tipos de presa existen y cuáles son las fallas más frecuentes? Vamos a ver enseguida. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en el diseño? Es lo que su compañero comentaba hace un momento. Proyecto, construcción y operación de presas en materia visto en Colombia. Es el caso más típico, juventud, en el que estando construyendo una presa de importancia enorme, es un proyecto hidroeléctrico gigantesco en Colombia, y se dio una crecida, ¿sí? Un deslizamiento de un talud, tapó el sistema de desfogue, de desvío, ¿sí? Del río, y tuvieron que evacuar por todo lado. No había vertedero de excedencias, obviamente, si está en construcción la presa, y tuvieron que habilitar las tuberías, la sala de máquinas, por allá salieron los caudales importantes, para evitar el colapso total de toda la estructura. Entonces es un aspecto importante que durante el diseño se presenta, durante la construcción, ¿no? Ni hablar en la operación de las presas. ¿Cuáles son los beneficios de una adecuada gestión y gobernanza de riesgos de seguridad de presas? Es todo lo que estamos hablando, juventud. Los beneficios, ¿sí? Van a ser que vamos a tener una población preparada para aquello, un sistema de alerta activo. Deberíamos poner, en algún caso, si fuese necesario, sirenas, ¿no? Que el operador de la presa active la sirena ante fisuras, no solo por sobrevertido. La rotura de presa han visto que se puede dar por un tema de erosión interna, ¿cierto? A través del cuerpo de la presa, tubificación, etc. Entonces, hay varias situaciones que pueden producir la falla de esta presa. Veamos algunas de ellas, ¿no? Ok. Vamos a los cuadros más importantes. De hecho, fíjense que el radio de falla ha disminuido para presas construidas después de 1950, imagínense, a nivel mundial, ¿cierto? Comparadas con las construidas en 1910 a 1920, porque no había mucho conocimiento, se hacían empíricamente las obras y fallaban, ¿sí? Fallaban. El 70% de las fallas tuvieron lugar durante los primeros 10 años de operación de las presas y el 45% durante el primer año tras la construcción. O sea, al año de construcción las presas han fallado. Pero, juventud, estos son datos antiguos, no se preocupen. Ustedes hoy en día ya hay tecnología, ya hay know-how,
Antes, pues no se hacía con esos conocimientos, se hacía muy empíricamente la construcción de presas. Entonces, fíjense, las causas para las fallas principalmente han sido por sobrevertido. Sobrevertido significa que el caudal pasa por encima de la estructura, ¿cierto? Es la causa principal hasta en un 31%. Erosión interna a través del cuerpo de la presa en un 15%, ¿sí? Por el cuerpo de la presa. Erosión interna por la cimentación es menor, solo en un 12%. Esto es lo que muestra la situación en las presas, digamos, a nivel general, por lo que han fallado las mismas y han producido la rotura de la estructura, ¿sí? Hemos visto ya varios ejemplos importantes, ¿cierto? Hemos visto algunos videos, ¿sí? La presa Piton, en España varias presas, esta por ejemplo ha sido arrasada y ha sido repuesta, fíjense, ya está la presa nueva, con un vertedero de excedencias ya más de mayores dimensiones, más preparado, etcétera. Entonces, ¿sí? ¿Alguna consulta? Y que una consulta, ¿de qué manera afecta el sobrevertido? Bueno, supongo que el sobrevertido afecta más a presas de tierra que de hormigón, ¿verdad? Y si es así, en las presas de hormigón, ¿en qué factores o qué sectores son más vulnerables para el sobrevertido, para que produzca una falla? Ok. Bien, fíjense jóvenes, aquí estamos viendo una presa de tierra, ¿cierto? Entonces, sobrevertido en una presa de tierra, y se han dado los sobrevertidos, significa que el vertedero de excedencia, el nivel en el embalse va subiendo, el vertedero de excedencia entra en operación, está evacuando, ¿sí? Pero se ha dado una crecida importante, producto puede ser del cambio climático, etcétera, y esta estructura, el vertedero no ha sido suficiente y se produce un sobrevertido, es decir, que pasa el agua por encima de la presa. Aquí sí que erosiona y esta presa colapsa totalmente en las presas de tierra. Y ese ya es el diseño hidrológico, ¿sí? La hidrología que ha fallado, ¿cierto? Porque el ingeniero agarra esos datos de hidrología y diseña el vertedero de excedencias. En fin, en el caso de las presas de hormigón, en el caso, vamos a suponer que es una presa de hormigón, no sé si tengo una vista de una presa de hormigón. En el caso de una presa de hormigón, juventud, ¿no? Tiene más ventaja la presa de hormigón. Hay muchas presas de hormigón, son pocas las presas de hormigón que han fallado por sobrevertir, ¿sí? Porque su estructura lo permite. Es de hormigón y generalmente cuando es de hormigón, jóvenes, los estribos incluso son rocosos, la fundación es rocosa. Si hay un sobrevertido, ¿sí? Soporta, básicamente vamos a decir, soporta las condiciones del terreno natural para evitar el colapso de esta presa. ¿Ya? Esa es la ventaja en el tema de presas de hormigón, ¿sí? Pero no obstante aquello, en la presita que hemos visto en Achacachi, pequeña, aquí en nuestro país, ha colapsado por un vertedero de excedencias muy pequeño, ¿sí? Ha sobrepasado el agua, ha habido sobrevertido, pero ha socavado. El terreno no tenía las condiciones ideales, no ha sido. Lo que se hace y lo que se busca para la construcción de presas de hormigón es estrechos rocosos, ¿cierto? Suelos rocosos. En este caso se ha construido una presa de hormigón sobre un lecho aluvial. Obviamente ha habido socavación al pie de la presa, porque no es roca, ¿sí? No se esperaba además un sobrevertido, no lo habían diseñado así, y ha colapsado la pequeña presa. Es un ejemplo importante a tomar en cuenta, por eso es que no se debe hacer presas de hormigón sobre lechos aluviales. Y si lo vamos a hacer, juventud, hay consideraciones importantes. Debemos construir una cimentación importante, más profunda, un dentellón más profundo, ¿sí? Debemos hacer la hidrología adecuada para que el vertedero realmente evacúe el caudal de excedencias a través de su estructura y no por encima de la presa. ¿Cierto? ¿Alguna otra consulta, juventud?
Bueno, esas son imágenes de algunas situaciones que se han dado. Bueno, esto es típico también en nuestro país, esto que estoy mostrándose en el Perú, pero es típico en nuestro país estas situaciones, fíjense, lastimosamente, ¿cierto? Bueno, y a nivel mundial, juventud, el 65% de las presas construidas en todo el mundo son presas de tierra o materiales sólidos. El 13% son rockfill dams. Bueno, esta es una técnica que ya no se utiliza tanto. El 13% son presas de gravedad, ¿sí? Pero fíjense, la mayoría de las presas, porque son más económicas, obviamente, son de tierra. El 65% de las presas a nivel mundial están construidas, ¿sí?, de tierra. ¿Cuáles son las causas de falla más habituales? Deficiente diseño hidrológico, juventud. ¿Y eso quién hace? Ustedes. Deficiente diseño hidrológico. De ahí la importancia de la hidrología. Un fallo de diseño de las capacidades de los órganos de desagüe. Si han combinado, ¿no? Si los órganos de desagüe, como algunas presas que mostré en algunos videitos, ¿no? El desagüe, los sistemas de desagüe también forman parte, ya son vertederos de excedencia, pero a presión, que funcionan como orificios. Si se han obstruido, no hay energía eléctrica, no se pueden mover las compuertas, no se puede activar las válvulas, ¿sí? Y fallan. Entonces producen sobrevertido. El bloqueo, falla de compuertas. Una ola generada por deslizamiento de la ladera del embalse, el caso de esa presa que comenté de Italia, ¿cierto? Lo que ha pasado, ha caído un talud sobre el embalse, pero la presa se ha mantenido de pie, juventud. La presa se ha mantenido de pie. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la onda ha pasado por encima la presa, ¿sí? Y esa onda ha producido daños aguas abajo y he mostrado, creo que alrededor de 2.000 personas han fallecido, se han perdido 2.000 vidas humanas ahí en Italia, ¿cierto? Por el deslizamiento de un talud. A ver, la falla puede producirse por la ocurrencia de una determinada amenaza o solicitación, que puede ser de carácter natural, avenida, sismo, deslizamiento de laderas, o antrópica, derivada por la acción del hombre con el objetivo de generar daños en el sistema presa-embalse de forma intencionada. Bueno, esto me hace recuerdo, y creo que ya hemos hablado, ¿no? Las amenazas que había aquí en torno a la ciudad de La Paz y el Alto, creo, de cortar el agua a la ciudad y dinamitar las presas, ¿sí? En convulsiones sociales, que es un aspecto que no podemos dejar de lado, jóvenes. Ante esa situación es necesario hacer la simulación de rotura de presa, justamente para evaluar esos impactos, ¿cierto? Además, existen solicitaciones que pueden producirse en situación de operación normal y que pueden dar lugar a la falla de la presa. En fin, esas son las causas, ¿no?, que se dan, y la más frecuente es, ¿no?, obviamente aquella por sobrevertido, que el agua pase por encima de la estructura. Bien, aquí se muestra, ¿no?, las situaciones durante la operación. Hay situaciones excepcionales y en situaciones normales. En realidad, vuelvo a reiterar, la presa no tiene hora ni calendario para fallar y puede fallar durante inclusive la construcción, durante la operación, puede fallar en la madrugada, puede fallar a mediodía, etcétera. En condiciones normales de operación o en situaciones excepcionales cuando se está haciendo alguna operación de embalses, de vaciado rápido o vaciado parcial, se están haciendo trabajos de operación y mantenimiento, de compuertas, etcétera. Entonces puede producirse esa falla. Vamos más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí algunos aspectos importantes. Durante el primer llenado, es importante la observación durante el primer llenado de la presa. Hay presas que durante el primer año de operación han fallado, demostrado, pero es las presas más antiguas, ¿cierto?
puede producirse el fallo de la presa durante el primer llenado de la misma como resultado de las cargas hidrostáticas generadas por el aumento del nivel en el embalse o el inicio y evolución de filtraciones a través del cimiento cuerpo de la presa. Operación normal, ya la presa está operando normalmente, pero en situación de operación normal se produce una amplia variedad de condiciones de carga a las cuales está expuesta la presa. Estas cargas pueden incluir cargas hidrostáticas impuestas por el embalse, cargas estáticas o dinámicas impuestas por la operación de varios componentes de la presa o por fenómenos hidráulicos. Incluso los camiones, a veces algunas presas de pronto han presentado fisuraciones, etcétera, porque la cresta la han utilizado para el paso de maquinaria pesada no prevista. Entonces son cargas dinámicas extra excepcionales que ejercen ciertos esfuerzos sobre la estructura, ¿sí? El envejecimiento. El envejecimiento es otra situación importante a considerar. El paso del tiempo y el envejecimiento de la presa y sus componentes pueden dar lugar al desarrollo de mecanismos de fallo, como son la erosión interna o el mal funcionamiento de los sistemas de drenaje y de los equipos electromecánicos. Hay presas que tienen, hemos visto, con puertas eléctricas, válvulas eléctricas, ¿cierto? La necesidad de reglamentos y normativas y guías técnicas para el análisis de seguridad de presas debe ser impulsada, ¿sí? Y bueno, básicamente se ha avanzado en aquello y hay mayor conocimiento y hay experiencias ¿sí? sobre esta situación, ya hay mayor sensibilidad con la población y los actores implicados en la gestión de presas. Esto es importante. Todavía quizá en nuestro país no estamos ejerciendo aquello, no tenemos las guías necesarias, pero por lo menos ya se exige que se haga la simulación de rotura de presas. Pero de ahí queda. No hay todavía el siguiente paso, que ya sería establecer las alertas tempranas, el sistema de alerta temprana, la compensación a las poblaciones, mover las poblaciones aguas abajo si es que es necesario, por el riesgo por el riesgo de inundación que podría significar aquello. El desarrollo del marco normativo no debe quedar condicionado a la ocurrencia de estos hitos, sino que debe evolucionar en el tiempo y adaptarse a los nuevos contextos. Esto es lo que requerimos hacer en nuestro país. La gestión de seguridad de presas debe ser un proceso dinámico y el marco normativo debe desarrollarse para garantizar y velar por dicha evolución. Bueno, esto está muy trabajado, muy importante en los países europeos. España, Francia, Estados Unidos tienen sus propias normas, porque esto para ellos es una verdadera preocupación, ¿cierto? Pero en nuestro país muy poco se está haciendo en aquello, y es hora, creo que, de poder entrar, promover esta situación, ¿no? Ya, esto es básicamente para cuestiones generales. ¿Qué debe considerar el marco normativo, ¿no? Ante esta situación? Debe establecer los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse durante las fases del proyecto: construcción, puesta en carga, explotación y estado fuera de servicio de las presas, para alcanzar sus óptimas condiciones de utilidad y seguridad. Los responsables, que se deben establecer las responsabilidades y obligaciones de los diferentes actores en todas las fases de la vida de la presa. Básicamente son, en base a las experiencias ocurridas, esto es básicamente tomado de la norma española, cómo ellos encaran esta situación. Incluso hay un software recientemente desarrollado por los españoles, ¿sí? Que te permite evaluar los costos de, vamos a decir, los costos de esa vulnerabilidad que he mostrado a un principio, en función a ciertas inversiones, ¿sí? En la presa. ¿Por qué? Porque ellos ya están en este nivel, ya se encuentran en esa situación, las presas están siendo afectadas. Entonces, han desarrollado un software que te permite, por ejemplo, introducir modificaciones, costos que representaría la modificación del vertedero de excedencia versus el impacto aguas abajo que tendría si la presa se rompe o si pasa un caudal importante no previsto, los efectos que produciría aguas abajo, el costo del impacto aquel. Entonces, ¿qué le queda a la empresa propietaria de la presa, del proyecto hidroeléctrico, de las presas de abastecimiento de agua? Compara
¿cierto? Compara cuál sería el beneficio o el costo a resarcir daños y perjuicios si es que no considera, por ejemplo, la ampliación de su vertedero de excedencias, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, la empresa se hace responsable de aquello y entonces toma la decisión, por ejemplo, de ampliar su vertedero de excedencias, construir otro nuevo vertedero de excedencias para evitar aquello, ¿sí? Y poner en seguridad y en resguardo la presa antes de que se produzca la rotura y tenga que pagar los millones de dólares que le va a significar, ¿cierto? Resarcir los daños aguas abajo. Entonces, esta es una guía importante. Fíjense, la pueden descargar a los que les interesa profundizar este tema. Hay una guía para la elaboración de la revisión de seguridad de presas del año 2013 de los españoles, ¿cierto? Y este es el software que les mencionaba. Hay un análisis de riesgos aplicado a la gestión y seguridad de embalses, también desarrollado en España. Tiene un tutorial gratuito, incluso lo pueden ver si ustedes gustan, lo buscan con este nombre en internet, ¿sí? Y que les va a permitir simular esos casos. Bueno, esta es la muestra que ya habíamos visto del video de la presa de Overville, ¿cierto? Que falló su vertedero de excedencias, pero esto no ha sido más por el caudal, sino esta es una falla estructural, ¿cierto? Juventud, fíjense, esta es una falla del terreno, ¿sí? Una filtración que se ha producido, no tiene mucho que ver con el caudal, no un mayor caudal, sino esto ya es una falla más de la estructura, de la rápida. Esta es la rápida que ha fallado por una fisura que ha habido y se ha ido erosionando y ha colapsado la estructura. Esto ya lo hemos visto. Okay. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿No ve? Alguien también preguntó hace un momento. La revisión del archivo técnico, toda la información referida a la presa, porque tiene que haber un registro de la operación del comportamiento de la presa. Las inspecciones técnicas periódicas que se debe realizar, ¿cierto? La auscultación, había mencionado este término muy particular, auscultación de presas, pueden volverse ustedes también especialistas en eso, ¿sí? La evaluación periódica de la seguridad hidrológica e hidráulica. Esto lo hacemos obviamente monitoreando el clima a través de las estaciones meteorológicas, ¿sí? Convirtiendo esa precipitación que se está dando en la zona en caudales, ¿cierto? Y hacer un análisis continuo de esta situación y hacer el análisis de crecidas respectivo, ¿sí? Que se está dando en la zona. Y a todo eso se suma, obviamente, el análisis en escenarios de cambio climático. Esto ya lo hemos visto. Estos son los impactos que se producen en la laminación de la inundación, la rotura de la presa. Se evalúa las estructuras, siempre hay que hacer una evaluación para ver, ¿no? En los sistemas de drenaje que se tienen en las galerías, si las mismas están cumpliendo su rol, y se anotan esos valores, se anotan esos caudales que se estén dando, ¿sí? Después de un sismo generalmente se vuelve a hacer una verificación, una auscultación de la presa total para ver el estado de la misma, cómo ha quedado, qué problemas presentan, ¿no? La evaluación periódica de los equipos electromecánicos, si están funcionando adecuadamente, si porque son estructuras pesadas estas, por ejemplo la de la Angostura en Cochabamba, ya presentan filtraciones las estructuras. Si esas estructuras son nuevas, obviamente no presentan filtraciones, pero ya tantos años tienen estas estructuras metálicas, ¿sí? En la presa de la Angostura en Cochabamba, que ya presentan filtraciones por todo el lado. Accesos y comunicaciones, siempre tiene que haber, es una importante actividad entre la base de operaciones EPSAS que se encuentra en la ciudad de La Paz, por ejemplo, con las presas, tiene que haber una comunicación permanente. La auscultación y mantenimiento permanente también de todas estas estructuras. Y esto es algo que alguien también ha mencionado hace un momento, la gestión ante emergencias, cuando ya se da la situación, se rompe la presa, ¿qué se debe hacer? Se debe activar, obviamente, las alarmas, como la gente ya está, la gente aguas abajo ya sabe que puede darse esto algún día, en algún momento, al escuchar el sistema de alerta,
etcétera, tomará los recaudos necesarios, ¿sí? Para evitar más pérdidas de vida humana, etcétera, ¿no? Tiene que haber un plan de emergencia, ¿no? Y eso consiste básicamente en que se activa por producto de los sensores de nivel de crecida en las estaciones hidrométricas, ¿sí? Que están registrando valores bastante importantes. La estación meteorológica también está registrando precipitaciones, ¿no? Importantes, y todo sumado a aquello va dando luces de que se va a producir una posible rotura de presa. Así no se dé la rotura de presa, jóvenes, se puede activar la alarma, ¿cierto? Se puede activar la alarma porque más vale prevenir que lamentar. Este es un caso muy típico, juventud, en el tema el piping, la erosión interna, la tubificación, ¿sí? Cuando se construye presas de tierra o ataguías o también en los sistemas de drenaje de las carreteras, etcétera. Se pone tuberías para que pase el agua por, ¿no? Y lastimosamente la compactación entre este material, el material del cuerpo de la presa y la tubería, no es el ideal, y ahí es donde se produce esa erosión y por ende el colapso generalmente de las estructuras. De ahí que hay que tener en cuenta esta situación para evitar esos colapsos. Luego, algo muy importante que también debo mencionar es la instrumentación de las presas, jóvenes. Un poco para ir evaluando el tema de las deformaciones de la estructura, sean presas de hormigón, sean presas de tierra, ¿sí? Es importante instrumentar estas presas. Los riesgos en el caso de falla de las presas son muy altos en términos de vidas humanas, en daños económicos, y se requieren programas completos de instrumentación. En un video ya había mostrado, Misicuni, por ejemplo, es la presa en Bolivia mejor equipada e instrumentada con sensores, incluso láser, para evaluar la dinámica, porque incluso Misicuni hasta ahora no se ha llenado totalmente, ni ha funcionado el vertedero, o sí ha funcionado, creo, un poco. El vertedero creo ya estuvo funcionando, pero a un caudal muy bajo, ¿sí? Entonces imagínense que recién la presa Misicuni, después de haber sido construida, ¿cuántos años ya lleva en operación Misicuni, juventud? ¿Quién sabe? Se puede ganar un punto. ¿Nadie? Bueno, Misicuni está operando más de 6 años, 7 años ya. Y recién ha llegado a funcionar su vertedero de excedencia. Bueno, parcialmente. Y se acuerdan que hemos hecho un ejercicio inclusive en el que hemos encontrado que no va a salir el caudal de diseño preliminar por el vertedero de excedencia. O sea, en fin. Imagínense, entonces, en las presas, juventud, también se tiene que instrumentar. Y los equipos mínimos de instrumentación, primero, tenemos que poner un lignímetro o una regla graduada. Una regla graduada para justamente saber el nivel y saber el volumen, ¿cierto? En función a esa cota, la curva elevación-volumen. Saber qué volumen tenemos en el envase. Necesario, porque ese es el volumen que conocemos, es importante reportarlo también. Se puede automatizar ese dato con sensores de nivel o una regla y el operador está registrando esos valores. Luego se tiene que poner sensores de deformación. Fíjense, aquí hay varios, aquí hay uno, otro, y son periódicamente evaluados los mismos. O si ponemos sensores ya pues de alta tecnología, ya reportan estas deformaciones a nivel data logger y recolectar esos datos y procesar en gabinete. Luego se instalan piezómetros, es algo importante, fíjense. El piezómetro es para identificar los niveles freáticos en el cuerpo de la presa. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cómo se registra estos valores? También se puede introducir sensores de nivel o una sonda piezométrica. Una sonda piezométrica se introduce en este pozo, que generalmente es un pozo de tubería de PVC de 2 pulgadas, 3 pulgadas como máximo, no tiene que ser tan grande, es simplemente para registrar el nivel piezométrico, el nivel freático que tenemos en el cuerpo de la presa, para identificar el punto de la curva de saturación en el cuerpo de la presa.
Si este nivel sube, obviamente hay alarmas, ¿sí? Porque este nivel en este punto en los piezómetros tiene que bajar, ¿cierto? Así. Esos básicamente serían los equipos mínimos en tema de presas, ¿no? Para equiparlos. Ok, juventud, ¿alguna consulta? Tenemos 2 minutos. Juventud, ¿alguna consulta? Creo que no, ingeniero. Bueno, ok. Dicho esto, entonces mantenemos nuestro cronograma, ¿sí? Nos vemos el día lunes en el parcial y obviamente vamos a ver algunos temas en particular. Voy a atender algunas dudas, podemos ver parte del proyecto también, ¿cierto? Entre el 18 y el 20 es la entrega del proyecto, el 21 hacemos la defensa del proyecto. Yo le rogaría que me entreguen un poco más antes el proyecto para que me den el tiempo de revisarlo. Juventud, el proyecto me lo tienen que enviar. Empaquétenlo todo, porque me tienen que poner las planillas de cálculo, el software, los archivos de los software que están utilizando, ¿sí? Si hay, los planos en AutoCAD tienen que estar bien elaborados, con su carimbo, como se debe hacer, ¿no? Como se hace. Cuantos más detalles de las estructuras hay, es mejor. ¿Qué más? La memoria, obviamente, la memoria. Lo pueden volver PDF si gustan, pero me tienen que poner los respaldos de todos los cálculos. Yo quiero entrar a su hoja Excel, verificar que el cálculo del bordo libre está bien determinado, ¿sí? Si están utilizando el programa Slide o están utilizando el GeoStudio, el GeoSlope, etcétera, para el tema de análisis de estabilidad o de deformación, etcétera, necesito los archivos para correrlos y verificar realmente que sus valores de factor de seguridad sean los descritos en su memoria, ¿sí? El análisis de crecida del GCRAS, también los archivos. Yo tengo los programas, así que no se preocupen en enviarme los programas, pero sí me tienen que enviar los archivos ejecutables para que yo pueda verificar y verificar que no sean copia fiel de otros proyectos. Luego, yo tengo el listado de los proyectos que han sido asignados a cada uno y con algunas pequeñas modificaciones que hubo en cuanto al tema, al nombre, diré, de la presa, y después todo se ha mantenido igual. Muy pocos me han entregado la práctica de la presa de Arco, ¿sí? Bueno, ahí los que logren entregar bien, los que no, van a tener 0 en esa casilla, ¿sí? Y eso es todo, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Que estén bien, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta el lunes, Inge. Chao. La lista de asistencia, por favor, Gary y Melissa. Hasta luego.